ministerio que es el enseñar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a tener siempre temor y temblor. Hay gente que dice: a mí me tiembla todo cuando me subo a un púlpito a predicar, y nos decían, pues, ojalá nunca se te quite eso, que nunca nos subamos a un púlpito sintiéndonos sobrados o preparados para esto. Siempre dependeremos del Espíritu Santo que nos dirija. Me alegra que nos podamos saludar, porque el Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Una cosa es estar ahí sentados, todos reunidos en este lugar, pero otra cosa es estar en armonía. Y la intención es que podamos saludarnos todos como hermanos en la fe, aunque tal vez haya personas aquí que no hayan nacido de nuevo posiblemente, pero los que sí hemos nacido de nuevo, nos alegramos de ver a nuestros hermanos en la fe. Quítale un poco de bajo, te siento mucho. Muy bien, hermanos, quiero, antes de comenzar con la exposición de la palabra, agradecerles en qué sentido sus oraciones, de otra forma también el apoyo con recursos para que yo pudiera realizar esta capacitación o este intensivo pastoral allí en República Dominicana. Les envía muchos saludos. Aseguraron o nos dijeron que iban a estar orando por nosotros como iglesia. Así que tenemos ya otro grupo grande, no solo la IBCJ, sino las iglesias representadas en aquellos pastores que estábamos allí, que se había planeado que llegáramos 40, llegamos solo 37, pero fue una bendición. Y contarles rápidamente de esta iglesia que tiene alrededor de 1,000 a 1,200 personas que asisten allí, con 8 pastores. Entonces conocimos de primera mano lo que ellos llaman la pluralidad pastoral y la paridad entre ellos. No es una iglesia donde hay un pastor principal y hay pastor de jóvenes, pastor de matrimonios y pastor de otras cosas, no. Allí todos los 8 son pastores a igual nivel de toda la iglesia. Entonces es bonito ver esa dinámica de cómo 8 pastores se entienden para dirigir juntos una iglesia. No es fácil, es la dependencia en el Señor para con humildad. Algo bonito que veían ellos es que se llaman a sí mismos mi pastor. Cada que se van a referir a alguien no lo llaman por su nombre de otra forma, sino mi pastor, y son 8, vuelvo a repetir. Algo que me llamó la atención allí es que hay escuela dominical para adultos, es decir, los adultos van a recibir estudio bíblico 1:30 antes de que empiece el servicio. No sé si aquí funcionaría. Allá el servicio empieza a las 11 de la mañana. Desde las 8 de la mañana está el grupo de alabanza ensayando. A las 9:30 empieza la escuela dominical para adultos hasta las 10:30. A las 10:30 todos salimos ese día a tomarnos un café en diferentes lugares, pues es una iglesia tan grande, y a las 11 empieza el servicio hasta las 12:30. Así que para muchos es una mañana bastante extensa, pero vea uno a estas personas sirviendo con un gozo, con una alegría. Lo mismo quienes nos hospedaron. A mí me preguntaron muchas veces: oye, ¿tú eres un invitado VIP o qué? Porque me hospedó uno de los pastores que ya lleva más de 40 años en esta iglesia, y también en los grupos pequeños donde socializábamos todo lo que escuchábamos. Me correspondió con el pastor Super Michelin, que es uno de los más reconocidos a nivel internacional de esta iglesia. Pero lo impactante allí fue ver
el don de hospitalidad que tienen estas personas que hospedan. Eso fue impresionante. Desde las 8 de la mañana nos estaban llevando a la iglesia y muchas veces nos recogían a las 10:30 de la noche. Y no les veía uno nunca como disgusto o malestar, no, lo hacen con un amor, con un aprecio, se pasan, diría yo, de lo amables que son, nunca como apenado de tanta formalidad. Entonces, doy gracias a Dios por eso, y fue un intensivo, así que no me pregunte si conocí mucho de esa región o si pude ir a bañarme un rato, no se pudo. No hubo tiempo, por eso lo llaman intensivo y es bien intensivo esto. Entonces, gracias a Dios por todo lo que seguramente vamos a ir implementando acá, porque ese era el propósito, conocer cómo esta iglesia lleva 47 años, conocer su historia, las divisiones, las partidas de pastores importantes, especial en esta comunidad, y una historia cargada de sentimientos, emociones. Pensamos que iban a ser datos históricos, porque ya habíamos visto en un paredón de la iglesia al ingreso la historia desde que inició hasta el 2018, que cumplieron 40 años. Describieron ahí toda la historia y las fotos de todas las personas, todos los que han hecho parte de esa historia, para bien y para mal. Ahí nos decían que muchos de ellos ya no se congregan aquí y salieron muy mal de aquí. Otros de ellos ya no fueron a la presencia de Dios. Otros siguen aquí todavía. Hay personas que llevan esa iglesia los 40 años, de 47 que lleva la iglesia, echaron raíces ahí están sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y yo estuve con el pastor Lester Schrecker, que es el director junto a su esposa del colegio Logos que hay aquí. Entonces él ha educado varias generaciones allí. Es un hombre alrededor de unos 68 años. También les envía muchos saludos y me regaló su taza donde toma café. Me dijo, llévatela para que me recuerdes. Esto fue otro obsequio que nos dieron allí. Es un púlpito y dice aquí sobre él: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5. Una de las preguntas que nos hicieron, o le hicieron a algunos de ellos, es: ¿quién es tu pastor? Y mencionaban el nombre de alguien y nos dijeron: no, tu pastor es Jesús. Cuando a usted le vuelvan a preguntar quién es su pastor, no vaya a decir César, que se me puede decir, pero diga primero: mi pastor es Jesús. Ese es mi pastor. Hermanos, creo que algunos se enteraron. Quise que escucháramos la canción Cuán grande es Él, porque yo he pedido que cuando parta la presencia de Dios se ponga esa canción, pero no quería que siempre la escuchemos cuando alguien fallece, sino en cualquier momento. Pero sí lo hice para recordar o traer a la memoria la vida de nuestra hermana Carmen Gallego. Seguramente algunos tuvieron la oportunidad de conocerle allí en Rey Poblado. Sirvió por muchos años en lo que fue consejería bíblica y en otros espacios, pero falleció el pasado domingo, y pues fue impactante porque ella era conocida en la mayoría de iglesias del Redil por su trabajo bueno. Entonces, gloria a Dios que se la llevó a su presencia y ahora está deleitándose con aquel en el que creyó y amó y se entregó aquí en esta tierra. Hermanos, recordar a los miembros que el sábado 24 de marzo a las 3 de la tarde en Redil Oriente tendremos asamblea, y de ayer en 15 días tendremos bazar. Será de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y anime a personas que puedan verse beneficiadas y bendecidas con todo lo que se va a sacar ese día. Y recordar, hoy no está con nosotros Liliana todavía, creo que sigue de viaje, Liliana Ramírez.
A ella es la que hemos encargado de la canasta de amor por este momento. Listo, entonces, recuerden que es voluntario. Usted no está obligado a llevarse un papelito cada semana, no. Eso se está haciendo cada 8 días. Lo estábamos haciendo mensualmente, pero estamos viendo que hay muchas personas necesitadas y esperar un mes a organizar una canasta es mucho tiempo cuando alguien tiene el estómago vacío. Así que lo estamos haciendo semanalmente, pero si usted no puede o no quiere o no le gusta hacerlo cada semana, no lo tiene que hacerlo. Así que no haga sentir mal a la persona que está entregando los nichos diciéndole otra vez. No diga, hermana, esta vez paso, lo haré la próxima vez. ¿Listo? Así que gracias, hermanos, porque estas últimas semanas se han podido organizar casi hasta 4 mercados para donar. Así que gloria al Señor porque podemos dar con alegría. Listo, hermanos, vaya por favor a su Biblia. Hoy no lo voy a presentar, así que recuerde que estamos incentivando, motivando a que usted traiga su Biblia en físico. Hay algunos que me han solicitado Biblias, espero esta semana ponerme a orden del día con eso, que usted pueda tener su Biblia en físico. Preferiblemente, usted la puede traer en su tablet o en su celular, pero recuerde poner su celular en modo silencio para que no nos interrumpa con los ruidos si le entra una llamada. Está allí, primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver todo este capítulo. Recuerden que en los capítulos anteriores hemos visto los desaciertos de Saúl queriendo mantenerse en el trono. Hay un capítulo que señala que uno de los sacerdotes que ayudó a David fue asesinado por Saúl o por el ejército de Saúl junto a 84 sacerdotes más y a todos los que vivían allí en Nob. Lo que no hizo con Amalek, que fue la orden de Dios para Saúl, sí lo hizo allí en Nob y acabó con animales, con niños, con mujeres, con hombres y con 85 sacerdotes. Era tan despiadada la persecución de Saúl que David tuvo que llevar a Moab a su familia. Recuerden que sus antepasados venían de Moab, entre ellos Ruth, la moabita, su bisabuela. Los llevó allí para que estuvieran protegidos porque Saúl estaba persiguiéndolo con más de 3,000 hombres. Entonces había razones para que Saúl viviera escondido en cuevas y en diferentes lugares. Creo que hace unas semanas se enseñó que se tuvo que hacer hasta el lobo para poder escapar de esa persecución. Vamos a ver en este capítulo entonces que David perdona la vida de Saúl, al igual que Dios nos perdona a nosotros por medio de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a los reúnes de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres:
el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantara contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen: mire que David procura su mal? Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted, y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté. Reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no hay pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo. Que el Señor vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano, y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, que es entregada, Señor, por ti. Hoy oramos, Dios, que esa palabra, Señor, cumpla esa intención de transformar, de cambiar nuestro corazón, que podamos desarrollar la mente de Cristo, el carácter de Cristo, y dar evidencia del fruto de tu Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Bueno, en este primer punto que voy a tratar, voy a trabajar 3 puntos. Uno es la oportunidad, otro es el diálogo, y por último la respuesta. Aquí vemos la oportunidad, es que en la providencia o en la soberanía de Dios, Dios hace que Saúl deje aparte a sus 3,000 hombres con los cuales estaba persiguiendo a David, y se introduzca en una cueva donde estaba David con más de 600 hombres. Dios le había prometido a David que entregaría a sus enemigos en sus manos, y que él tomara la decisión que él considerara la mejor. Cuando Saúl entra allí, los hombres de David le dicen: esta es la oportunidad que Dios te ha dado de tomar el reino, el derecho que tienes de ser rey. Pero David, aunque pareciera que podía justificar sus acciones, es decir, David podía haber vengado la muerte de los sacerdotes,
y la muerte de los habitantes de Edom. David podría haberle hablado a Saúl y decirle: tú eres ungido del Señor, pero a mí también me ungió Dios como rey. Así que estamos iguales en ese sentido. Pero no, David consideró siempre que ese hombre había sido escogido por Dios y le debía respeto como su autoridad. Mira el corazón de David. Aún se acercó a Saúl y cortó parte de su manto. Simbólicamente el manto es significado de autoridad. Recuerda, seguramente cuando Saúl se dio cuenta que David cortó su manto, eso lo transportó en el tiempo, cuando él se asió del manto de Samuel y lo rasgó. Y eso fue profético, porque Samuel le dijo: así ha rasgado hoy de ti, o ha quitado hoy Dios de ti el reino. Y mire el corazón de David. Aun cuando cortó parte del manto de Saúl, se sintió culpable, sintió que lo había irrespetado como autoridad. Pero a pesar entonces de la promesa que Dios le había hecho a David de tomar venganza de sus enemigos, David toma la decisión de no acabar con Saúl, sino dejar todo en la mano de ¿quién? De Dios, quien hace verdadera justicia. David descansa en la soberanía de Dios. Él sabe que no es casualidad que Dios puso a Saúl ahí frente a él, pero seguramente estaba permitiendo que el carácter de Dios se desarrollara en él y que tuviera que misericordia y gracia con ese hombre, aun cuando ese hombre no tenía absolutamente nada de gracia para con él. Deseaba verlo muerto. Así que la decisión que tuvo David en ese momento no fue fácil. ¿Qué podemos concluir aquí como una reflexión teológica? Que aunque Dios le puso en sus manos a David, o le dio la oportunidad de hacer justicia por mano propia, David se abstuvo de hacerlo y dejó todo en las manos de Dios, porque él sabía que Dios tenía un plan, un propósito, y era mejor adaptarse a ese plan. Esto nos enseña entonces a depender de Dios, incluso cuando parece que la solución está en nuestras propias manos. Aquí aprendemos a esperar en los tiempos de Dios sin apresurar sus planes. A veces creemos que que le podemos ayudar a Dios. Ya habían pasado suficientes años para que David considerara: esta es la oportunidad, ahora sí voy a ser rey, voy a quitar a Saúl del camino. Pero siempre en su corazón David consideró: quien ha de poner al rey de su trono es Dios, no yo. Y no voy a llegar al trono por mis propios medios, sino a través del tiempo o en el momento de Dios. Aquí podríamos pensar que de igual manera el Señor Jesucristo fue incitado por Satanás para convertirse en rey por sus propios medios. Recuerda, cuando Jesús llevaba 40 días de ayuno en el desierto, se le presenta a Satanás y le dice: mira, yo soy el dueño de todo lo que tú ves. Seguramente le mostró toda la tierra y le mostró las naciones que había en ese momento y le dijo: todas me pertenecen, me han sido entregadas. Jesús sabía dónde, ¿cierto? Allí en el Edén, cuando Adán iba a pecar, esa autoridad se le dio a Satanás. Y dijo: pero todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Eso fue difícil para Jesús. Pudo haber tomado la promesa de Dios de hacerlo rey de reyes y señor de señores en ese momento, pero no era el momento, no era el tiempo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Solo a Dios adorarás. Como seguidores de Cristo, apreciados hermanos e iglesia, estamos llamados a confiar en Dios
aún en los momentos de adversidad y de tentación. No tratemos de ver ciertas situaciones como la oportunidad que Dios me dio para salirme con la mía o para lograr lo que a veces quiero lograr y que siento que se ha tardado demasiado. Siga esperando el momento de Dios porque ese es mejor. Ese es el momento más precioso, cuando las cosas llegan, pero en el tiempo de Dios. Por otro lado, David reconoció que Saúl, a pesar de sus fallas, seguía siendo el rey a quien Dios había ungido. Esto es tremendo, ¿no? Ya, todo lo que estaba haciendo David, que lo estaba llevando a perder la autoridad, el respeto de la nación, mientras que David estaba ascendiendo según los propósitos de Dios. Pero David reconoció que aunque estaba fallando como rey en atacarlo sin ninguna razón, seguía siendo la autoridad. Esto debe animarnos a honrar y respetar a las autoridades delegadas por Dios mientras confiamos en su justicia. Aun cuando hay circunstancias complicadas, debemos respetar las posiciones de liderazgo sin comprometer nuestros principios. Eso es otra cosa. Que nuestros principios no se vean amenazados por estar obedeciendo a la autoridad que muchas veces está contra los planes de Dios. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe a los cristianos lo siguiente: sométanse por causa del Señor. Recuerde que uno se somete no porque le guste, no porque le parece, no cuando quiere, no cuando le gusta, sino sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Eso que es reyes, presidentes, jefes, empresarios, papá, mamá, ya sea el rey con autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Como segundo punto, notemos el diálogo que tiene David con Saúl. Saúl sale de la cueva y confronta a Saúl desde una distancia segura, explicándole su decisión de no haber atentado con él. Seguramente David tenía espada o tenía alguna daga con la que pudo haberse acercado y haberle cortado el cuello, haberse cruzado por la espalda de alguna forma. Pudo haberse vengado, pero le dice al rey: pude haberlo hecho, pero no lo hice. Allí apela David a que sea Dios quien juzgue al rey y no que él intente hacer justicia por mano propia. Así que en lugar de vengarse de su mayor enemigo, David demostró gracia y compasión por el rey de Israel. Esto refleja el mandamiento de amar a ¿quién? A nuestros enemigos. ¿Tiene usted un enemigo? Téngalo ahí en la mente, porque enseguida vamos a hacer un ejercicio con él. Lo que significa que cuando alguien busque dañarte, busca actuar con gracia, recordando que es Dios quien procede justamente. No podemos olvidar las maravillosas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, que nos incluía a nosotros en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Debemos, hermanos, para lograr esto de amar a los enemigos, perseverar en la humildad. David se consideraba como, ¿qué dijo él? ¿Por qué me persigues? Si delante de ti, vean cómo se consideran delante del rey, como un perro muerto. Un perro era algo despreciable. ¿Por qué? Porque se alimentaban de los cuerpos muertos que encontraban por ahí. Dice, son como perro, ni siquiera como un perro vivo, sino como un perro muerto, como una pulga. Y tú me atacas.
Es como puedes ver en mí una amenaza hacia ti. Imagínese, Saúl con solo 3,000, pero tenía más. Y David con 600. Endeudados, desanimados, amargados, aburridos, de todo había ahí en ese grupo. Por eso lo siguieron. O quien dice, no tenemos más que hacer, lo vamos a seguir a usted. Mucho ánimo. Crean un grupo de amigos así, cuidando de la espalda. Entonces, David no se consideró superior a Saúl. Nosotros también debemos considerarnos menos que los demás en el buen sentido bíblico. Dice, no se crea ninguno superior a los demás, sino que vea a los otros como superiores para que así puedan servirles. Usted no puede servir a otro cuando usted se cree mayor o más importante que el otro. Hay que tener humildad aquí para muchas cosas, para venir a hacer el aseo aquí, porque a veces pensamos que quien hace el aseo es menor que todos, que quien sirve un tinto es menor que estamos recibiendo. Considere a esos hermanos como superior a usted y dele gracias. Dele gracias a quien limpia cada semana la silla para que usted la encuentre, y el salón para que usted lo encuentre limpio, quien le sirve un café, quien le dona un mercado. Todo eso se hace con amor, porque Cristo sirvió con amor, lavó pies sucios, dejó su trono para venir a lavar pies sucios, movimientos de 12 discípulos. Caminemos también con paciencia en las pruebas. Para David fue la manera de perfeccionar su carácter y prepararse para llegar al trono. No podía pretender llegar a ese trono con altivez, con arrogancia, con prepotencia, como que ahora sí. Qué peligro cuando alguien con deseo de venganza ocupa un lugar de autoridad. Cuando una persona insegura o con una identidad equivocada se le da un lugar de importancia, porque llega allí y daña constantemente a los que tenga a su lado. Pero David estaba siendo preparado para que fuera manso y humilde. Dios también, a través de las pruebas, está formando en nosotros el carácter de Cristo. Así que, ¿cómo podríamos aplicar este principio a nuestra vida cotidiana? Supongamos que usted está en su lugar de trabajo, pero imagínese en su casa, o imagínese en el colegio, o imagínese en la iglesia. Supongamos que alguien se la pasa haciendo comentarios malintencionados sobre usted, dañando su reputación. ¿Usted qué haría? Pues lo mismo, pastor. Cierto, hay gente que cae en el mismo juego, es decir, yo también voy a empezar a morderlo, como decía Pablo. ¿Ustedes por qué se despedazan unos a otros en la iglesia? Naturalmente usted podría sentirse tentado o tentada a confrontar a esa persona de forma agresiva e incluso actuar igual, llegando a algo que perjudique a esa persona también, es decir, seguir el juego. O podría, siguiendo el ejemplo de David, que es un tipo de Cristo, actuar con gracia. Así que en lugar de tomar represalias, opta por abordar a esa persona en privado con amabilidad y con respeto. Le expresa cómo esa acción le afectó. No hable contra la persona. Es que lo que tú dijiste, es que es lo que usted hizo. Dígale cómo usted se estaba sintiendo por la forma en que esa persona actuó. Eso no es así de sencillo. Eso tiene que pasar horas y horas y horas en la presencia de Dios y diciendo: Espíritu Santo, hazme humilde, Señor, ayúdame, porque esto no es tan sencillo. ¿Cierto? Además,
usted decide continuar mostrando integridad en su trabajo, dejando que sus acciones hablen por usted. Si esa persona ha hablado mal de usted, usted actúe de forma en que lo que esa persona ha dicho, los demás lo consideren que es falso. Podría incluso buscar oportunidades para ayudar a esa persona cuando lo necesite, mostrándole misericordia, como Cristo la ha tenido con usted cuando usted buscó su perdón. Es posible, puede que no, pero es posible que esa actitud desarme a la persona y pueda ocasionar una reconciliación. Incluso si esa persona no llega a disculparse con usted, su testimonio de gracia y paciencia puede impactar a los demás en su entorno laboral, reflejando así el carácter de Cristo y mostrando confianza en que Dios es quien trae justicia. Usted se imagina con la acción de David, ¿qué empezaron a pensar los hombres que lo seguían? Uy, este hombre no tiene un corazón parecido al del rey. A pesar de lo que el rey le está haciendo, a pesar de que ha tenido que ir a ocultar a su familia, David no piensa así, tiene un corazón de pastor. Él no solo estaba pensando en él, sino en darle la gloria a Dios. Él estaba pensando en esos hombres que lo estaban siguiendo, estaba modelando el carácter del Señor a otros. Vea lo que dice Romanos, si está anotando por favor, Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Esto es para los cristianos, esto es para nosotros como iglesia. Nunca, escribe Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino en lugar de la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La decisión de David de no tomar la justicia en sus manos demuestra cualidades que son obra del Espíritu en la vida del creyente. Vivir bajo principios bíblicos nos permitirá construir una vida que refleje la confianza en Dios, la gracia a los demás y una madurez espiritual. ¿Cuál fue el proverbio que le dijo David a Saúl? El malvado procede con maldad. Eso es común, que el impío actúe impíamente, pero ver al cristiano actuando impíamente es desconcertante. Es desconcertante ver a un cristiano atacando a otro, hablando mal, degradando su imagen delante de otros, y lo peor aún es que haya otro cristiano que soporte una conversación de esas. Es triste que ninguno de los dos se dé cuenta en la posición espiritual en que está. Y como último punto, vamos a ver la respuesta, es decir, cómo reaccionó Saúl ante esto. Yo podría decir, no sé si usted comparte la idea, si hay un arrepentimiento genuino, porque si seguimos avanzando en el libro de Samuel vemos que Saúl no paró la persecución contra David. Incluso no lo reconoció en ese momento como el rey. Dijo: tú serás rey, y esta nación será bendecida o será beneficiada cuando tú gobiernes. Saúl no estaba dispuesto en ese momento a renunciar al trono para darle lugar a David. Dijo: más adelante, pero mire este hombre. Y no voy a decir cínico, que Dios me libre de llamar, como decía ahí David, al ungido del Señor, porque Dios lo puso, pero clama por misericordia.
Dice David: cuando sea rey, por favor, protege a mi familia, protege a mis hijos, protege a mis nietos, es decir, protege mi generación. Y David lo cumplió mucho más adelante con un joven que llegó a considerarse como se consideraba David, siendo un familiar de un rey. Decía Mefiboset: pero si yo soy como un perro, ¿cómo que el rey me va a llamar para estar con él? Y David permitió que Mefiboset se sentara todos los días de su vida a su mesa. Aunque su abuelo fue el peor enemigo de David, David trató a Mefiboset, a la familia de Jonatán, porque Mefiboset era hijo de Jonatán, con quien había hecho un pacto, y lo repitió varias veces ese pacto. Nos pasamos uno de esos capítulos donde se vuelven a encontrar, años después se vuelven a confirmar el pacto de amistad que habían hecho. Así que aquí podemos ver que el rey muestra remordimiento y reconoce que David es más justo que él. Y Saúl profetiza que David será rey. Así que es clara la incapacidad de Saúl para someterse al plan divino frente a la humildad de David. Vio a un joven humillado delante de él, pero no fue capaz de humillarse ante alguien que él sabía que Dios ya lo había ungido como rey sobre Israel. La enseñanza aquí es que como David mostró un corazón humilde y después dispuesto a obedecer a Dios en todo momento. Hermano, si estás en una posición de liderazgo, ejerce tu influencia con humildad. Nunca uses tu influencia como la manera de desquitarte, como la manera de manipular, de controlar, de abusar. Los hombres tenemos que pedirle a Dios perdón por el machismo, por esos hombres que aún abusan despiadadamente de las mujeres y las asesinan, abusan sexualmente de sus hijos. Y mujeres también tienen que pedir perdón a Dios porque tal vez su liderazgo no ha sido un reflejo de lo que Dios espera de una mujer cristiana. Así que debemos ejercer nuestra influencia siempre poniendo a Dios como nuestro guía. Cristo, siendo Dios, decía que no hacía nada por su cuenta, sino que actuaba bajo la dirección de ¿quién? Del Padre. Él buscaba siempre que el Padre lo dirigiera en todas las cosas. Ese también es nuestro Padre, y podamos pedirle que nos dirija en todo lo que hacemos, en el lugar donde Dios nos ha puesto como autoridad. En esa cueva, entonces, volvamos a recordar, David desarrolló un carácter piadoso y debió haber impactado a los que le seguían. Se requiere luchar contra el orgullo para poder perdonar, ya que el perdonar a otros es un reflejo de un carácter humilde. ¿Qué dijo Jesús? Que aprendiéramos de él. Son de las cosas que uno llama la atención, porque de muchas cosas que él enseñó, hay una puntual que dijo: aprendan de mí. Es decir, miren mi carácter, porque ese carácter ha de ser desarrollado en ustedes y van a ser mis seguidores, porque ustedes tendrán que estarse negando continuamente a lo que ustedes desean para hacer mi voluntad. Tienen que cargar mi cruz para poder seguirme. Si no están dispuestos a eso, a muchos les digo: se pueden ir porque ustedes no me escogieron a mí, fui yo quien nos escogió a ustedes. Eso fue duro, tan duro que muchos dieron media vuelta y se marcharon. Pero muchos quisieron continuar ahí, a escuchar lo que iba a decir, y fue: aprendan de mí, que soy manso. Y cuidado con la frase que nos hemos inventado también: hay que ser manso pero no menso. Eso no dice en la Biblia. Manso y humilde de corazón. Si usted quiere que en su alma haya paz,
quiere que en su alma haya paz, dice Jesús, sean como yo, manso y humilde de corazón. No esté buscando problemas en todos los lugares. Hay gente que por todos sus problemas, de todo hace un problema, de todo lo complica. Nunca ve el vaso lleno, sino medio vacío. Siempre le hace falta. Por ahí en estos días hablábamos del que centavo para el peso. Entonces, siempre hay una insatisfacción, siempre hay una queja. No, si Cristo está en mí y Él es suficiente, yo debo disfrutar la vida tal cual Él me permite que se dé. Para resumir, entonces, meditemos en el plan de Dios por medio de su Hijo. Jesucristo siempre tuvo un corazón dispuesto a perdonar y pudo hacerlo, entregando su vida. ¿Por qué? Porque es Dios. Y el amor de Dios es algo que no logramos explicar, ni somos capaces a veces de recibir. Nos cuesta dejarnos amar por Dios. Creemos que más bien nosotros podemos hacer algo para Él. Y el peligro de querer hacer algo para Él, para demostrarle más bien mi amor a Dios, que de recibir su amor, es que la motivación no sea la correcta. Y es que en el servicio yo creo que me estoy ganando el favor de Dios o la aprobación de Dios, cuando creo que si no hago algo, Dios no me está mirando de igual forma al que está haciendo otra cosa. Así como Dios me está mirando ahora a mí, lo está mirando a usted. No soy más importante yo por estar aquí que usted por estar sentado ahí. Así que para ir cerrando, pensemos en el plan de Dios para la humanidad por medio de su Hijo. El énfasis de la enseñanza de Jesús se basa en el anuncio del Evangelio del reino. ¿Por qué Jesús venía a hablar de un reino? Porque Él es un rey. Él declaró que el reino había venido con poder y que estaba en medio de su pueblo. En su ascensión, Jesús mandó a sus discípulos a que fueran sus testigos por todo el mundo, por toda la tierra. De ellos, es decir, nosotros debemos testificar sobre el reino de Jesús como Rey de Reyes. La posición actual de Jesús como Rey del universo es invisible. El mundo sigue ignorando y negando su soberanía. La gente cuestiona la autoridad, el gobierno, la soberanía de Dios. Dice, ¿dónde están? Si Él gobierna, ¿por qué permite este caos, este desorden, esta anarquía, esta sublevación de tantas personas? Y se pretende ignorar que Dios dirige la historia por lo que vemos suceder. Pero vemos no solo a David, sino a Jesús, y también debemos hacerlo nosotros en descansar y confiar en la soberanía de Dios. Jesús inauguró el reino de Dios. Es tarea de la iglesia dar testimonio visible del reino invisible. Él, es decir, Jesús ya ha sido coronado en el cielo, no obstante es como si fuera un rey en el exilio. ¿Qué parecido a David? No, fue coronado como rey, pero vivía corriendo por todos lados. Seguramente eso fue una de las cosas que David consideró cuando llevó a su familia a un lugar donde él consideraba que podían estar protegidos, pero no solo por la gente que le rodeaba, sino por la mano de Dios. Y le dijo a su familia, quédense aquí hasta que yo le digo qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Increíble, ¿no? Así que no se desespere, no se angustie, ore. Si usted ve que su vida parece no estar casando, no parece estar encajando en los planes o los propósitos que Dios ha hablado para su vida, no se afane, ore y espere que se haga más claro cuál es el propósito de Dios para usted, para sus hijos, para su familia, para esta iglesia. Jesús inauguró, vuelvo y repito, el reino.
pero pareciera un rey en el exilio con unos pocos súbditos leales. Cuando regrese, consumará plenamente su reino. Sin embargo, aún esperamos su retorno triunfal en gloria, cuando, como lo cantábamos ahora, toda rodilla se doble delante de Él y le tenga que reconocer como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el único Dios soberano. ¿Usted se imagina la emoción nuestra cuando todos los seres humanos tengan que reconocer, y muchos de ellos que se pasaron su vida negando y rechazando a Cristo, el Cordero de Dios, que los puede limpiar de su pecado, de su maldad? Será para nosotros un gozo saber que no estábamos equivocados al creer que si hay alguien reinando y gobernando y que lo hace desde las alturas, pero vendrá y lo hará aquí, volverá nuevamente a poner sus pies en esta tierra y se hará lo que Él quiere. Ahí será maravilloso, porque ya no estaremos luchando por si hacer lo que Dios quiere o hacer lo que yo quiero, sino que estaremos haciendo su voluntad. Amén. Cierre sus ojos por un momento y permitamos que lo que hemos escuchado pueda calar en nuestro corazón. Que todo lo que sucedió en David, quien es un tipo de Cristo, va a ser reflejado en nosotros también como creyentes, como seguidores de Jesús. Que el carácter santo, piadoso, puro de Jesús se manifieste día a día en nosotros. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia hermanos que reflejen amor, que reflejen gozo? Hermanos que hayan desarrollado la suficiente paz que se necesita para conciliar entre personas que están en disputa. Que haya hermanos que reflejen benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es tan importante para hoy. ¿Cómo podemos reflejar un dominio propio ante una sociedad que vive desenfrenada, vive dando rienda suelta a sus pasiones, a su naturaleza pecaminosa? Es la iglesia la que debe manifestar que se puede vivir bajo el gobierno de Dios en esta tierra, que podemos hacer la voluntad del Señor si nos sometemos a Él, si dejamos a un lado el orgullo, la prepotencia, nuestra arrogancia, y decimos: Señor, hazme humilde, hazme misericordioso, permíteme actuar con gracia, Señor, continuamente, que no espere a que los demás sean merecedores de algo, de mi amor o de mi perdón, sino que yo pueda ser condescendiente, Señor, y actuar con gracia, con amor, que tanto se necesita en este tiempo, cuando dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará, mientras que otros serán ególatras, amadores de sí mismos. Se necesita el fruto de tu Espíritu en nuestra iglesia, Señor. Y que hoy oramos, Dios, que seas tú derramando por medio de tu Espíritu Santo ese fruto, a la vez que derramas dones espirituales sobre esta iglesia, Señor. Señor, queremos que tú seas nuestro guía. Queremos caminar mirándote a ti, Señor, y que a pesar de las circunstancias, Señor, que a veces se muestran tan adversas, tan complicadas, tan difíciles, Señor, por favor, ayúdanos a tener una cosmovisión bíblica de la vida, que podamos, como lo cantamos ahora, Señor, mirar mucho más allá, mirar lo que tú has
planeado en la eternidad, Señor. Podemos tener un hijo difícil, un cónyuge difícil, un jefe complicado. Aún puede ser que el pastor se vuelve complicado para algunos, pero por favor, oremos, Señor. Ayúdame a vivir respetando autoridades, a vivir, Señor, honrándolas, porque tú has puesto esas autoridades para dirigir también, para orientar mi vida, y en la parte espiritual has puesto autoridades para guiar nuestra relación contigo, Señor. Tú le has dado autoridad a la iglesia para pastorear, para dirigir, para discipular y aún cuando no nos gusta, para disciplinar. Es que gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la vida de David y lo que representó para Israel. Gracias, Padre Santo, por Cristo y lo que representa para nosotros como iglesia. Que podamos ser moldeados conforme a la imagen de Cristo y que podamos caminar las huellas que ha dejado Cristo para nosotros. A ti oramos, precioso Dios. Oramos que tu Espíritu trate con nuestra vida, en nuestros corazones, a partir de hoy y durante esta semana. Nos humilles, nos quebrantes. Trata con nosotros, Señor, porque eso será una bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras iglesias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas y agradecer a Dios por su provisión.